las trayectorias perfectamente circulares de las que se hablaba antes. Se fueron cambiando, ¿no? Entonces, las ideas de Kepler han tenido pues repercusiones muy importantes, claro que sí. Pero ha habido mucha indiferencia al trabajo de Kepler por parte de sus contemporáneos. Eso sí. No por nosotros, sino por los científicos de su época, ¿no? Y quedó un poco, por un tiempo, como archivado los escritos de Kepler. Tomar los manuscritos, de hacerlo en lucidez, tenía que pues también tener contundentemente, ¿no? Para poder sostenerlos en adelante. Después de venir justamente la idea, ¿no? de quién los cogió. Galileo, ¿no? Conoció estos trabajos de Kepler, en principio. Habrá que comprobar. La historia dice que los menospreció en principio. Claro, como a veces ciertos científicos también tenemos algo de pedante, ¿no? Y orgullo, y a veces cuesta reconocer en su momento algunas ideas fuertes. Y entonces Kepler recibió influencia de ese tipo. O sea, un poco decepcionante, digamos, cuando tú hayas hecho trabajos muy relevantes y recibas notas de ese tipo. Naturalmente te puede bajar la autoestima, ¿no? Y eso es cierto, la historia dice que pues nadie en vida que reconoció la grandeza de Kepler, ¿no? Y la historia cuenta que él cayó enfermo por eso, ¿no? Pero murió con la fe de que algún día se reconociera su valioso aporte. Imagínense toda una teoría de comprensión del universo. Bueno, y así fue, ¿no? Al final fue reconocido, ¿no? Se reconoció todas esas famosas leyes. Pero Galileo va a ser otro personaje. A pesar de que no lo menospreció la obra, que en realidad sí lo reconoció y se basó en sus investigaciones sobre las ideas de Kepler. Todo ser humano tiene errores, ¿no? Eso sí, hay que tomarlo en cuenta, que así es. El ser humano también tiene mucha parte en la cual es incomprensible, ¿no? Entonces vendrá pues las ideas de Galileo, ¿no? Galileo Galilei, pues claro. 1564, 1642. Claro, si miramos la cronología en el tiempo, naturalmente Galileo conoció las ideas de Kepler, que fue un pensador extraordinario, sí, pero aquí se va a ver cómo la ciencia va a dar un giro en el aspecto de la forma de investigar. La cuestión empírica o la experimentación casi no se da para atrás, se da con Galileo. Y eso es el punto clave en el desarrollo de una ciencia experimental. Por ahí viene la virtud de Galileo.
otro pensador, sí, de la época, ¿no? Una reflexión, naturalmente, que llama mucho la atención es, ¿no? Habiendo conocido la obra de Kepler, ¿por qué no tomó en cuenta al realizar sus observaciones, ¿no? Eso es. Para su tiempo, Kepler es más preciso y riguroso que él en este campo, ¿no? Él tomó las ideas, pero la experimentación lo hizo casi sin tomar en cuenta esas ideas, y sí cómo realizar su propio descubrimiento. Galileo atrajo la atención de muchos matemáticos, y naturalmente a él le valió mucho. Bueno, ahí señala de que él estudiaba la geometría escondida, ¿no? Porque sus padres, creo, le impulsaban a que estudie medicina, pero claro, nadie se estudia para los cuales no tenga inclinación. Realmente que el mundo de la ciencia, la matemática, la geometría estaban siempre en su mente. Esa parte es importante. Como, bueno, de repente una reflexión allí, por qué sus padres querían que estudie medicina. Naturalmente, a la idea es muy parecida a la de hoy, ¿no? Los médicos en ese mismo tiempo también eran muy sostenidos y podían, pues, económicamente surgirse rápidamente. Creo que la idea de la pobreza que tenía sus padres, pues señalaba que el hijo podía estudiar medicina para salir de la pobreza, ¿no? Es una idea, pero él tenía otras ideas brillantes con la matemática, ¿no? Eso se llama vocación, ¿no? Importante, la vocación. Él no tenía la vocación para médico. Las ideas fundamentales de la experimentación va a venir con él, con Galileo. Y lo que nosotros hablábamos del método científico, ¿no? Una de las ideas fundamentales es su observación. Una de las cualidades de Galileo es la observación, y creo que todo investigador que sea minucioso en la observación tiene mucho éxito, ¿no? Señala que a los 17 años señala los principios del movimiento del péndulo, ¿no? Con una observación que se encontraba en una sala, ¿no? Observaba cómo el aire iba y venía y que el candil que colgaba en el techo se movía, iba y venía. Eso le dio una idea, ¿no? Porque el aire hacía mover libremente el candil. Claro, estaba dando las ideas de péndulo, ¿no? Entonces, esa idea del movimiento fue llevando a la experimentación, ¿no? Años después, claro, ya en el tiempo, él ya pues formuló eso, ¿no? El tiempo de oscilación del péndulo varía según la raíz cuadrada de su longitud, ¿no? Así quedó, ¿no? Entonces es importante esa construcción del primer cronómetro. Eso fue un avance para el mundo, ¿no? Eh, la construcción del péndulo. Claro, de ahí las versiones de modificación, etcétera, ya está basada en los mismos principios, en las mismas leyes. Galileo sí fue un
crítico, ¿no? Muy agudo, que conoció las ideas de Copérnico, sí. Lo particular que tenía para moverse en el mundo científico era quizás su lenguaje, ¿no? O la forma de escribir algunos resultados, que usaba demasiado la ironía, ¿no? Esa es una característica de él. O sea, tenía una forma muy peculiar de escribir. Entonces, perdí amigos con esa forma. Claro, alguien que escribe con ironía, ¿no? Naturalmente no puede gustarle a muchos, ¿no? Por eso era hombre de pocos amigos. La virtud de Galileo es que es el que unifica el experimento y la teoría. Hoy en día muchos quieren que todos los trabajos sean experimentales, ¿no? Imagínense realizar hoy en día una tesis y que tenga una prueba siempre, una prueba experimental, quiere decir, no todo no lo es. Entonces, si uno todo es riguroso, podría caer entonces todo aquello en la cual no se pueda realizar una experimentación, no pasaría, ¿no? La prueba de hacer un artículo o una tesis. ¿No? Pero en ese tiempo, sí, se instauró casi sobre la base de las ideas de Galileo de la unificación del experimento y la teoría. Entonces él va más allá que las ideas de Copérnico, ¿no? Aporta el análisis matemático y la experimentación a la ciencia del movimiento. Eso hace Galileo. Y algunos instrumentos son la prueba de ello. La regla es una experimentación y un instrumento que corresponde a Galileo. La balanza que usó para sus experimentaciones, él mismo las hizo, ¿no? Usó el reloj de arena, diseñó el péndulo, que lo usó también como reloj, y así, entre otras, todos los elementos de la experimentación las elaboró él mismo. Extraordinario. Mire que estas fotos que ven aquí son sacados de Wikipedia, pero sí se encuentran en los murales de Europa, ¿no? Está señalando que cuando él diseña el telescopio de alta resolución para la época, era toda una fiebre para la comunidad y todos deseaban pues observar el firmamento, ¿no? Observar algunos cuerpos celestes y día y noche se desplazaban a la plaza para observar, para realizar estas observaciones. Un poco de eso reflejan algunas pinturas de la época, ¿no? Eh, Principalmente de esas observaciones, no todo pues salían muy satisfechos, ¿no? Sino que más bien a veces se producían algunas contradicciones y discusiones que en muchos casos terminaban tomando partido, y no gustó mucho también eso a la iglesia, ¿no? Porque el cielo, si bien es cierto, nos dio muchas satisfacciones para descubrimiento de algunas leyes, pero también provocó muchas peleas, ¿no? Entonces, el aporte
de Galileo ha sido siempre la cuestión experimental. Por ahí tenemos el telescopio, ya les dije, el termómetro también es una parte de su experimentación. Usar el péndulo como reloj, el reloj de agua para su tiempo. Todos esos aportes usados y elaborados cobraron fuerza para la experimentación. Otro de los logros que seguramente más tarde va a coger también las ideas ya más modernas con Newton es la caída de los graves. Cuando digo caída de los graves estoy refiriendo a la caída libre de objetos, ¿no? En física dicen caída libre, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué dos objetos diferentes, con diferentes pesos, se precipita a la Tierra con la misma velocidad? Esto ya estaba escrito en los tiempos de Galileo, pero la idea no le satisfizo, ¿no? Como él todo lo llevaba a la experimentación, así que había que hacer la parte experimental. Por eso él se subía pues a la torre Pisa, y desde allí arrojaba objetos con todos los elementos que él tenía, alrededor de arena, los cronómetros hechos por sí mismo. Iba tomando cuenta de las muestras hasta establecer una ley, o sea, hasta realizar la comprobación experimental de lo que se había afirmado. O sea, él fue más allá, ¿no? Con eso, él fue más allá. Con los resultados hechos, él fue más allá. Y se formulaba permanentemente, pues, las preguntas. ¿Y cuáles son las características de esa caída? ¿Existe alguna diferencia de velocidad entre el inicio y el final de la trayectoria del objeto? ¿No? Realizando la experimentación, pero formulándose una serie de preguntas para ir dando respuestas, ¿no? Y vaya quedando dentro de la ley. La respuesta incluso a esas preguntas que van a formular para esos tiempos pues eran muy difíciles de contestar, ¿no? No había muy buenos instrumentos de medición, a pesar que los tenía muy empíricos, pero con grave precisión no. ¿Cómo podía medir esos momentos vividos por el objeto en caída libre? ¿No? Pensaban pues día y noche, ¿no? Se le ocurrió entonces pues hacer rodar objetos perfectamente esféricos, ¿no? Creo que eso se conoce como la propiedad de la braquistócrona, ¿no? Seguramente han escuchado hablar en física. Con eso realizó unas continuas experimentaciones. Miren que en 1604 ya él escribe su famosa ley la ley de la caída de los cuerpos graves. Le dio prestigio el método experimental. Pero naturalmente que no todo fue visto pues con buenos ojos, ¿no? Para su tiempo. Por eso aquí pues el escándalo llegó a los cielos. El problema del movimiento, la teoría heliocéntrica, siempre permaneció vigente y celoso en el concepto de la Iglesia Católica. No podía hacerse una afirmación abierta y clara y sostenerla, porque siempre quedaba latente de chocar, ¿no? con los conceptos de la Iglesia. Eso siempre ha estado allí.
si bien es cierto, Galileo hacía todas las cuestiones experimentales, pero abiertamente no hacía las cuestiones declarativas, ¿no? Sabiendo que era así. Y eso le causó muchos problemas con la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué señaló que le causa pues su problema con la Iglesia, ¿no? Por las afirmaciones justamente de la teoría heliocéntrica. En 1609 más o menos debe ser, él construyó su famoso anteojo, o sea, un telescopio ya con un poco más, o sea, siempre ha ido perfeccionando naturalmente, ¿no? Con mayor resolución, dado que solo fue mejorando continuamente. Con eso ya descubrió muchos, incluso la Luna, ¿no? Júpiter ya pudo verlo, observó incluso montañas, cráteres, ¿no? De la Luna, lograba ver que aparecía y desaparecía incluso en la Luna. Hoy día se habla de manchas solares, él ya había visto algunas manchas solares, justamente el telescopio que tenemos aquí en Ica, en la ciudad universitaria, el centro solar, ahí se ve, claro, son telescopios pues, de alta resolución y modernos, ¿no? Se ve justamente uno de los propósitos de investigación para los físicos de la carrera de física. Una de las áreas justamente es eso, la astronomía, ¿no? Y muchas evidencias de cómo se comporta el mundo o que puede repercutir es a través de las observaciones de manchas solares. Las manchas solares dan información y hay que saber interpretarla. Entonces, Galileo, con ese anteojo o telescopio ya mejorado, ya había observado que el Sol presentaba manchas solares, ¿no? Descubrió ciertas manchas solares. Desde ese momento la gente pensaba que el cielo ya no fue tan perfecto como se creía, ¿no? Entonces había mucha alusión a los preceptos también de la Biblia, ¿ya? Ahí se decía de que José pidió a Dios que detuviese el curso del sol. Entonces, para Galileo, eso justificaba que ahora el sol se encontraba inmóvil, mientras los astros y la tierra giraban alrededor de él. Por esa idea fue atacado con fuerza. Entonces Galileo fue citado a comparecer ante el tribunal de la Santa Inquisición en Roma, ¿no? Para retractarse de esas ideas, de lo que había afirmado. Entonces tuvo que retractarse, por lo contrario podía terminar pues en la hoguera, ¿no? Entonces tenía que retractarse y señalar y decir en voz alta que la Tierra no se mueve. El Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. Eso tenía que decir para salvar su vida, ¿no? Eso es lo que hacía la Iglesia en esos tiempos, ¿no? Pero claro, ahí la mala lengua dice que se retractó, pero sin embargo, luego de salir
de la Santa Inquisición, en voz muy baja, dice que murmuró, pues, sin embargo, se muere. ¿No? Quedó para la historia. Claro que dice, es por si mueve, ¿no? Así es, pero se mueve. Bueno, naturalmente estaba confirmando la teoría heliocéntrica, ¿no? Muy refutado para la época. Bueno, estas ideas a grandes rasgos de cómo llegamos hasta Galileo, creo que debe ser inspirador para realizar algunos trabajos, ¿no? En investigación